Bien, muchachos, buenos días nuevamente. Esperando que se encuentren bien en sus casas junto con sus familias. Bien, continuando, vamos a ver ahora lo que es el amplificador multietapa. ¿En qué consiste? Consiste en realidad en colocar amplificadores, como lo que habíamos visto, con polarización de división de tensión, pero uno a continuación del otro, o lo que es lo mismo denominado en cascada. Si nosotros denominamos que inicialmente nuestro amplificador 1 era así, tenía voltaje de entrada 1 y tenía voltaje de salida, miren, acá, si nos damos cuenta, hay un condensador que acopla esta entrada, esta etapa con la siguiente, ¿no? ¿Qué ocurrirá cuando analicemos en continua? Este condensador está en circuito abierto, esto sabemos es lo mismo que estuviera conectado aquí, esto abierto, y tendríamos mi configuración DC de una sola etapa para el análisis de continuo. Tendríamos esto abierto, tendríamos la segunda configuración en división de tensión o voltaje para analizarlo en continuo, por separado, ¿no? Pero en alterna van a estar interconectados. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que el voltaje de entrada o voltaje del generador va a tener un voltaje de salida 1, el cual va a ser el voltaje de entrada de el amplificador 2. Entonces, acá tengo un A2 y acá tengo un voltaje de salida total. ¿Bien? Esto es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Como habíamos dicho, en primer lugar, en el análisis en DC, tendría que encontrar para el amplificador 1 la corriente de emisor en el punto Q de 1, ¿no es cierto? Y luego tendría que encontrar la corriente de emisor en el punto Q del amplificador 2, ¿sí? Estos son los datos que me interesan del análisis en continuo. Bien, ya sabemos cómo analizar en continuo, ¿no es cierto? Y luego, para el análisis en alterna, el análisis en AC, en primer lugar tenemos que dibujar el circuito equivalente en corriente alterna. Entonces empecemos. Aquí tenemos el voltaje del generador, la resistencia interna del generador, R1, R2, luego tengo beta por RE del transistor 1, vamos a ponerle su beta 1 y este tendrá su beta 2, ¿no? Beta 1 y R1, luego viene la corriente de colector del transistor 1, la resistencia de colector de continua 1, y ahora, como carga, ¿a quién tiene? Ya no tiene como carga, como en el caso del segundo, ya no tiene un RL, sino ahora tiene toda la entrada de la segunda etapa. ¿Y quién viene ahí? Viene la resistencia 3, resistencia 4. Van a ver en la práctica que estas resistencias tienen el mismo valor, por lo tanto este es R1, R2, esto también es R1, R2. Pero no necesariamente este amplificador 1 con este amplificador 2 tienen las mismas características en continua. Entonces los vamos a tratar como si fueran resistencias diferentes. ¿Okay? Entonces tenemos ahí, y la impedancia de entrada en la base del segundo sería beta 2 por resistencia dinámica del transistor 2, viene la corriente de colector 2, la resistencia de continua del colector 2, y viene, ahora sí, la resistencia de carga. Esto sería el equivalente para dos etapas. Bien, si nosotros quisiéramos, podríamos colocar una tercera etapa o una cuarta, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cuánto queramos amplificar. Pero hay que tener en cuenta que
No nos podemos exceder tampoco de amplificación porque si no vamos a tener distorsión, ¿no? Bien, pero se pueden aplicar varias etapas. Entonces, ya tenemos esto, encontremos ahora los parámetros, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 1, ¿sí? En primer lugar, ¿quién sería mi resistencia de alterna de la etapa 1? La resistencia de alterna sería el paralelo de esta resistencia, ¿no es cierto? Sería la resistencia de alterna de la etapa 1. ¿Y quién sería la resistencia de alterna de la etapa 2? El paralelo de estas dos, ¿no? Resistencia de alterna de la etapa 2. ¿Sí? Bien. Entonces, la resistencia de la etapa 1 sería RC1 paralelo con R3, paralelo con R4 y paralelo con beta 2 RE2. ¿Ok? En la etapa 2 tendría que la resistencia del colector de alterna estaría dada por la resistencia del colector de continua en paralelo con RL. Hasta ahí tenemos RC. Bien. Luego, la impedancia de entrada de la base 1. ¿Quién sería? Beta 1 por resistencia dinámica 1. En el caso 2, la impedancia de entrada de la base 2 sería beta sub 2 por la resistencia de 2. Aquí hay que decir, ¿de dónde sale RE? RE1 salía de 25 milivoltios sobre corriente de emisor en el punto Q1, que lo sacamos del análisis de continuo, ¿no es cierto? Y aquí la resistencia 2 estaría dada por 25 milivoltios sobre la corriente de emisor punto Q en 2. ¿Bien? Luego, la impedancia de entrada de la etapa 1 estaría dada por quién? Simplemente sería de la etapa 1, la impedancia de entrada estaría desde aquí, ¿no es cierto? Impedancia de entrada de la etapa 1. ¿Quién sería? R1 paralelo con R2, paralelo con la impedancia de entrada de la base, que es beta 1 por R1 dinámica 1, ¿no? La impedancia de entrada de la etapa 2 estaría dada por, ahora la impedancia de entrada de la etapa 2 sería R3, R4, beta 2, RE2. Perdón, paralelo, paralelo, ¿no? Paralelo de estas tres. La impedancia de salida de la etapa 1 estaría por la resistencia del colector en la etapa 1 y la impedancia de salida en la etapa 2 está por la resistencia del colector en continuo en la etapa 2. ¿Correcto? Luego tenemos la ganancia de tensión 1. Nosotros lo tenemos, ya habíamos hecho la demostración, la definición es menos, ¿por qué? Porque en un emisor común la salida se desplaza en 180 grados, se desfasa en 180 grados a la entrada, por lo tanto serían menos, entonces menos RC1 sobre resistencia dinámica 1. Esa sería la ganancia 1 y la ganancia 2 estaría dada por la resistencia de colector 2 negativo sobre resistencia emisor 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, acá la ganancia, que sería B sub 0 sobre B sub I, sería A1 por A2, ¿no es cierto? A1 por A2. Lo mismo acá. La ganancia total estaría dada por la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2. Tenemos menos por menos, nos da más, por lo tanto, tendríamos que la ganancia total sería RC1 por RC2 sobre RE1 por RE. Esta sería la ganancia de tensión.
¿Bien? Voy a hacer un espacio por acá. Entonces, ¿a qué será igual el voltaje de salida? ¿No? El voltaje de salida viene a ser el voltaje de salida. Me dice que debe ser igual, o perdón, debe ser igual a la ganancia B por el voltaje de entrada. Pero, ojo, ¿quién es el voltaje de entrada? ¿Ya? En este caso, este voltaje de entrada va a venir a ser el voltaje base emisor 1. Significa el voltaje que está entre aquí. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor a tierra, ¿no es cierto? Esta es la base 1, colector 1, emisor 1 a tierra. Base 2, colector 2, emisor 2 a tierra, ¿cierto? Entonces, el voltaje de entrada para mí es el voltaje base emisor. Voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor 1. Entonces, si nosotros no tuviéramos una resistencia interna del generador, el voltaje de entrada sería, por estar en paralelo, sería idéntico al voltaje del generador, ¿no? Si resistencia interna es igual a 0, entonces el voltaje de entrada es igual al voltaje del generador, ¿sí? Pero si R interna es diferente de 0, ¿qué debemos hacer? Simplemente una división de tensión, ¿no? Ya sabemos que todo esto es impedancia de etapa. Entonces yo tendría el generador, la resistencia interna, y aquí tendría la impedancia de entrada de la etapa 1. Y esto sería la base, y esto sería el voltaje de entrada. Entonces, voltaje de entrada sería igual a voltaje del generador por impedancia de entrada de la etapa 1 sobre R interna más impedancia de entrada de la etapa 1. ¿Bien? Este sería el voltaje de entrada. Por lo tanto, B sub 0 será igual a delta de B, es la ganancia, por B sub I. ¿Sí? Este sería el modo de encontrar el voltaje de salida aquí. Por supuesto que sale positivo, ¿por qué? Porque en la primera etapa lo desfasé 180 grados y en la segunda etapa lo volví a desfasar 180 grados, por lo tanto la volví a colocar en fase. ¿No es cierto? Por eso que el resultado aquí, si tuviera dos etapas, o si tuviera en general etapas pares, me va a salir en fase con la entrada. Pero si tengo una etapa impar, me va a salir desfasado menos 180 grados, ¿no? De este modo encontramos el voltaje de salida.